Mi nombre es El Hadi Yahya eh, y estamos aquí en mi oficina, en mi laboratorio, en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi trabajo principal, yo soy investigador, eso es lo que más hago, lo que más me gusta hacer. Y el hecho de que me gusta más la investigación, y esta es la que me di cuenta hace algunos años, fui a trabajar con la ONU y pues imagínate la maravilla de ir a trabajar en la ONU. Pero en realidad en muy poquito tiempo me di cuenta que la verdad sí lo que me gusta es hacer investigación. Yo trabajo mucho con los alimentos perecederos, y me gusta mucho trabajar desde el campo hacia el consumidor. Todo lo que tiene que ver cómo producir, cómo manejar, cómo transformar, cómo comercializar. Disfruto muchísimo trabajar con los productores pequeños y es de la que hago en muchos países. Mi última han venido de trabajar con productores que tenían media hectárea. Hace un poquitos meses estuve con productores en Bangladesh, allá cerca de la India, en donde la gente son muy pequeños y muy pobres. Hace unos meses atrás estuve trabajando con productores en Egipto, muy pequeños, con muchas dificultades de hacer las cosas y de llevar sus cosas a comercializarse, a producirse. Empecé a pensar de cómo se puede incrementar la disponibilidad de alimentos, cómo se puede tener un poquito más de alimentos. Entonces mi primer proyecto, empecé a pensar de cómo producir alguna cosa 2 veces al año en lugar de una vez al año. Es una práctica, estoy hablando de hace más de medio siglo. Hoy en día, pues esta práctica ya está practicando en algunos productos, pero en aquel entonces era importante agregar un poquitito más de lo que se produce, agregar un poquitito más la disponibilidad de alimentos, y es lo que empecé a hacer. En aquel entonces, mi idea es que pues hay que producir más para que haya más disponibilidad de alimentos. Hoy en día estoy pensando totalmente lo contrario. Yo creo que estamos produciendo demasiado, pero el problema es otra. El problema no es que producir más. El problema es que no sabemos cómo cuidar lo que producimos. Producimos casi el doble de lo que necesita la población total global. 36 millones de personas en un país, uno de los países más grandes de África, que están teniendo gravísimos problemas de falta de alimentación y de hambre. 36 millones. En el mundo hay cerca de 1.000 millones de personas. Muchos de ellos duermen sin comer, cuando en realidad producimos casi el doble de lo que necesitan los 8.000 millones de personas que viven en la Tierra. Los productores son el sector más importante, yo pienso. Y claro que la producción o la cadena de producción es muy importante. Pero yo me di cuenta de que, pues, sobre todo que ya desde ya hace algunos años, ya estamos produciendo mucho más que suficiente. Entonces, de aquel entonces, yo empecé, por eso le dije que cambié, sigue siendo el mismo objetivo de incrementar la disponibilidad de alimento, pero la forma de tratar de hacerlo para mí me cambió. Entonces, sí, la producción es muy importante, pero para mí es muchísimo más importante saber cuidar de lo que se produce. Porque no es nada inteligente producir nada más para
desperdiciar. Fíjense que desperdiciamos cerca del 40% de lo que producimos, que no tiene absolutamente nada de lógica, no tiene nada de inteligencia. ¿Cómo es posible que producimos algo sabiendo que vamos a tirar 40% al basurero? Y con este 40% de la alimentación y la nutrición para los humanos, tiramos el 40% de la tierra, el 40% del agua, el 40% de la electricidad, el 40% de la mano de obra, el 40% de los químicos y el 40% de etcétera. ¿Y sabes qué? Y después pagamos para deshacer de esta enorme cantidad de que producimos. ¿Okay? Algún día les recomiendo a pasar por cualquier central de abasto en cualquier pueblo en México. El problema más grave en cualquier central de abasto, incluyendo la central de abasto en México, el más grave problema es qué hacer con la cantidad que tiran. Porque genera enorme cantidad de contaminantes. El sector más importante de agroalimentario es el sector pequeño. Y en el sector pequeño es en donde se da cuenta de que eso es el problema, es de lo que le platiqué. Que sobre todo los productores, sí, pues tienen tantos problemas produciendo, y no tienen tiempo y no tienen conocimiento para tratar de saber de lo que sigue después de producir. El productor desgasta mucho tiempo, muchos meses, mucho esfuerzo, y para producir algo, y ellos llegan y estos intermediarios y los pasan, sea al consumidor o a la industria o a otro distribuidor, etcétera, etcétera. Entonces el productor termina con la ganancia más pequeña, ¿no? Y normalmente son los intermediarios. Y muchos de estos intermediarios tampoco tienen conocimiento y en muchas ocasiones ni tienen el interés de qué tecnologías hay que usar para cuidar y manejar bien estos productos. Porque los que les interesa es esta transacción muy rápida de los productos. Entonces el producto termina de un productor que nada más le produce y ya lo transmite al que sigue, al intermediario, y un intermediario que puede ser uno o más de uno, donde llega el producto al consumidor, sobre todo si es el consumidor nacional, con muy poca exigencia de calidad y de manejo. Y así es el caso en prácticamente toda la mayoría de los países en vía de desarrollo. Así es la cadena. Así como va el producto desde el campo hacia el consumidor. Entonces no hay mucho manejo, no hay mucha técnica involucrada. Entonces se desarrollaron las cosas en forma tradicional, sin mucho conocimiento. Así se hacía la gente, generación tras generación. Entonces no se estableció la forma adecuada del manejo del producto para que se cuida, se maneja y se cuida bien en cantidad y de calidad. Entonces, si no hay exigencia de cómo se debe ser la calidad y sobre todo de cómo se debe ser la sanidad del producto,
Entonces, ¿para qué preocuparse de hacer algo? ¿Eh? Como sea, producirlo y como sea, hacerlo llegar al mercado. Este es mucho de lo que se está pasando. ¿Okay? Entonces, generó una gran falta de conocimiento porque las cosas se empezaron a hacer en forma tradicional. Parte de ello es, la gente piensa que así como se debe de hacer las cosas, así como se hacen las cosas. La realidad no es. ¿Okay? Esta manera tradicional de prácticamente no hacer nada de manejo de este producto, porque el mercado y el consumidor nacional no lo exige, sí deteriora el producto y termina perdiendo una cantidad significativa de un producto, pero en realidad en muchísimos de los productos crea problemas de salud pública, crea enfermedades. Por eso es que la gente no vean la necesidad de utilizar técnicas. Mucho de esto involucra técnicas de cadena de frío, otras técnicas de tecnología post cosecha. Si nadie te lo exige, ¿para qué la usas? ¿Sí? Y la mejor, hay gente que saben la importancia de usar estas técnicas de cadena de frío y otras técnicas. No creo que son muchos. La gran mayoría de la gente, sobre todo en los centrales de abasto, que son los que distribuyen la enorme cantidad de los productos que consumimos, no tienen la menor idea de la existencia de estas técnicas o cómo se usan o para qué se usan, etc. Y nadie se preocupa ni se quiere de educarlos para eso. Ustedes trabajan en la cadena de frío, vean realidad técnicos en diferentes partes de cadena de frío. Yo no veo. A lo mejor en algún almacén alguien sabe algo por experiencia y no por capacitación, pero muy poca gente capacitada, muy poca gente que pueden ir a capacitar y educar sobre todo a la gente. Y hay varios que están haciendo las cosas por experiencias, ¿no? por estar trabajando allá y agarran la experiencia y hacen las cosas. Está bien, estos son, y muchos de ellos son muy buenos técnicos, pero creo que falta mucha educación y capacitación en forma sistemática, ¿no? Y falta muchísimo compartir el conocimiento.